Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Mob se conocían? O, 100% héroe. O su traducción al español 100% héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Cisco de Soto. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 18. Rechazo. Los tres poderosos estudiantes permanecían en silencio en el pasillo. Izuku y Shigeo, inseguros de cómo proceder, los miraban fijamente con fría intimidación, con las manos metidas en los bolsillos. Ambos estudiantes sintieron pequeñas gotas de sudor resbalando por sus rostros, y el adolescente de pelo verde tragó saliva con nerviosismo. Deberíamos ir a comer algo rápido, ya que la cafetería se va a llenar enseguida. El rostro de Todoroki no se alteró en lo más mínimo, lo que solo puso a Midoriya aún más nervioso. Kageyama, por otro lado, intentó abordar esto con más calma y paciencia para disminuir la tensión que rodeaba a su compañero. Todoroki, si tienes algo que decir, puedes decirlo. El adolescente con 2 dones se sorprendió por la sinceridad en la voz del Esper y perdió momentáneamente la compostura, aunque rápidamente la recuperó y decidió ponerse manos a la obra. Durante la batalla de caballería, me sentí abrumado por la fuerza de tu barrera, Kageyama, y en ese momento de frustración, rompí la promesa que me había hecho hace mucho tiempo. Shoto extendió su mano izquierda y la miró con una mirada vacía, recordando ese momento de debilidad. He llegado a comprender que ambos poseen una fuerza increíble, un poder abrumador que puede destruir fácilmente muros y edificios, un poder que podría matar fácilmente si se usa contra otra persona. Ese poder abrumador, me recuerda a All Might. Verlo aniquilar al gnomo me mostró la fuerza inimaginable que posee, y no puedo evitar ver algunas similitudes entre ustedes dos y All Might. Los dos amigos fruncieron el ceño y sintieron un nudo en la garganta por el pánico. Todoroki estaba empezando a atar cabos, así que ¿cuánto tardaría en descubrir la verdad? ¿O ya la había descubierto y los había llamado para confrontarlos? Dime, ¿son los hijos del amor secreto de All Might? ¿Son medio hermanos? Todoroki asumió que eran medio hermanos, ya que Kageyama poseía diversos poderes además de su superfuerza, y también un mayor control sobre su fuerza física en comparación con Midoriya. Los dos amigos abrieron los ojos de par en par, sorprendidos. No era la clase de pregunta que esperaban que les hiciera Todoroki. Además, ¿creía que eran hermanos? Intercambiaron miradas de asombro antes de volver a mirar a Todoroki, que esperaba una respuesta. ¿Y bien? ¿Nosotros, hermanos? Ni hablar, no es así en absoluto. Dijo Midoriya con movimientos nerviosos y bruscos. Aunque incluso si fuera cierto, supongo que también diría que no lo soy, así que hacerte creer en mí podría ser bastante difícil. Confía en nosotros, ninguno de los dos es hijo de All Might ni nada por el estilo, continuó Mod con la misma voz nerviosa. Te equivocas de idea. A pesar de sus intentos de disipar las suposiciones de Todoroki, el estudiante de cabello rojo y blanco seguía sospechando de sus afirmaciones, teniendo especial interés en las palabras que acababan de usar. Las palabras que acabas de decir, Midoriya, no es para nada así, fueron una elección curiosa. Eso implicaría que hay algo entre ustedes tres que no deberían mencionar. Las acertadas suposiciones de Todoroki hicieron que ambos adolescentes se revolvieran incómodos. Mi padre es el héroe, Endeavor. Seguro que has oído hablar de él, así que también sabes que es el héroe número 2. Midoriya lo sabía perfectamente, pero Kageyama, al no ser muy versado en héroes, no tenía ni idea de quién era Endeavor, así que Todoroki le dio una lección rápida. Lo que significa que si ambos están conectados de alguna manera con el héroe número 1, All Might, eso significaría que tengo aún más incentivos para derrotarlos a ambos.
Mi padre es ambicioso y aspira a la cima. Usó su increíble don para hacerse un nombre, pero a pesar de todo su esfuerzo, nunca pudo vencer a Olmig, por lo que el símbolo de la paz es un recordatorio constante de su fracaso. Sin embargo, incluso ahora, no ha renunciado a su ambición de alcanzar el número 1 y lo intenta por todos los medios. ¿Será necesario? Preguntó Kageyama, a quien ya no le gustaba el tono ni las palabras que Todoroki había elegido. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué intentas decirnos? ¿Has oído hablar de los matrimonios Kirk? Ambos adolescentes negaron con la cabeza. Empezaron después de que pasaran las primeras generaciones de dones, justo cuando estos empezaban a extenderse. Mucha gente buscaba pareja con la única intención de tener hijos poderosos, y por eso, muchos se veían obligados a tener relaciones, y se consideraban simplemente matrimonios arreglados al estilo antiguo, pero obviamente era poco ético. Mi padre ya poseía varios logros y una gran fortuna para solucionar sus problemas. Compró a los parientes de mi madre para apoderarse de su don, y ahora me quería para usurpar a Olmig. Durante mi infancia, solo entrené para mejorar mi don. Tenía otros 3 hermanos que vivían conmigo, pero nunca pude interactuar adecuadamente con ellos debido a mi entrenamiento y a que mi padre no se interesaba por ellos, ya que ninguno tenía la misma combinación de don que yo. Una vez que la imagen estuvo claramente pintada para los dos adolescentes, Shigeo e Izuku sintieron que sus cuerpos se tensaban y sus ojos se abrieron en shock y terror. Es tan molesto. Me niego a ser la herramienta de esa escoria, dijo Todoroki, con los ojos entrecerrados por la indignación. En cada recuerdo que tengo de mi madre, solo la veo llorando. Recuerdo que decía que mi lado izquierdo era insoportable. El cuerpo del héroe, con 2 dones, se encorvó hacia adelante y se llevó la mano a la cicatriz al recordar lo sucedido con su madre, antes de echarme agua hirviendo en la cara. Kageyama y Midoriya sintieron al instante que se les cortaba la respiración, con los labios temblorosos. La idea de que la madre de Todoroki le hubiera hecho algo a su hijo era horrorosa, por no decir absolutamente trágica. 84%. La razón por la que he estado buscando pelea con ustedes dos era para demostrarle a mi viejo de lo que era capaz, sin tener que depender de su maldito don de fuego. Voy a demostrarle que rechazo su poder, y Kageyama, voy a vencerte usando solo el poder de mi madre para demostrar que no necesito su fuego para ganar este torneo. Cuando Todoroki anunció esto, no se dio cuenta de que alguien más lo escuchaba. Bakugo, al ver a Todoroki irse furioso, no pudo evitar seguirlo, manteniendo la distancia para no levantar sospechas. Luego, al oír dónde estarían hablando, se escondió en un rincón para ver qué quería hablar Todoroki con Kageyama y Midoriya. Ambos amigos permanecieron en silencio, cada uno procesando lo que acababan de oír y aún conmocionados por la trágica historia de Todoroki. Todoroki, tras haber dicho todo lo que quería decir, volvió a meterse las manos en los bolsillos y se alejó de sus compañeros. Obviamente, ustedes dos están conectados con Olmig de alguna manera, aunque no me lo digan. Pero les juro que si luchamos durante el torneo, saldré victorioso usando solo mi lado derecho. El estudiante apático continuó caminando solo mientras Midoriya y Kageyama terminaban de procesar todo lo que les habían dicho. Kageyama, tan sorprendido y entristecido por la historia de Todoroki, se quedó en blanco, sin saber qué decirle al adolescente con 2 dones. Midoriya, en cambio, sí sabía lo que quería decir, y antes de que Shoto pudiera perderse de vista, el fanático peliverde corrió hacia él, seguido por Kageyama. Espera. Shoto obedeció y decidió escuchar lo que Midoriya tuviera que decir. Solo estoy aquí porque otros me han apoyado. He tenido muchísima suerte. El fanático intercambió miradas y una sonrisa con el Esper, quien lo había apoyado durante todos esos agotadores meses. De hecho, he recibido aún más ayuda desde que llegué a UA. El adolescente peliverde miró su puño, pensando principalmente en Olmig y los momentos que había compartido con el símbolo de la paz. Olmig siempre salva a la gente con una sonrisa intrépida. Es el héroe más grande del mundo, y quiero ser un héroe como él. Aunque esa motivación pueda parecer absurda comparada con la tuya, sigue siendo mi objetivo, y no puedo perderlo tampoco. Se lo debo a todos los que me han apoyado para dar lo mejor de mí en este torneo. ¿Me declaraste la guerra antes? Pues te lo devuelvo. Con el puño cerrado y los ojos brillando con la determinación con la que Kageyama se había familiarizado, Midoriya declaró con confianza. Te voy a vencer. Los 3 guardaron silencio unos segundos, mientras el viento les agitaba el pelo y creaba un suave crujido.
Entonces, el estudiante con 2 dones decidió dar por terminada la conversación y reanudó su marcha silenciosa. Bakugo, al ver que la conversación había terminado, también decidió irse y regresar por los largos y oscuros pasillos. De pie junto a él, el Esper recordaba las altísimas metas de Midoriya y cómo seguía luchando por su sueño de ser el héroe número uno como All Might. Fue esa pasión la que lo impulsó durante esos 10 meses de entrenamiento físico y una de las razones por las que Kageyama no pudo evitar admirarlo. Mob puso una mano en el hombro de su amigo y le dedicó otra pequeña sonrisa. Vamos, Midoriya. Vamos. Claro. Y por cierto, Kageyama, si por casualidad peleamos durante el tercer evento, no me guardaré nada. Incluso contra ti, seguiré esforzándome al máximo para conseguir el primer puesto. Entiendo. Shigeo esperaba que su amigo hiciera algo así tras oír cómo le había declarado la guerra a Todoroki. Todavía le dolía al Esper saber que solo podía haber un ganador, que Midoriya no podía ser el número uno junto a él, y que si se enfrentaban en alguna batalla o enfrentamiento, tendría que intentar vencerlo para cumplir con las expectativas de All Might. El almuerzo transcurrió sin incidentes para Kageyama y Midoriya, quienes decidieron sentarse con Uraraka y Yaoyorozu a charlar sobre cómo había ido la batalla de caballería, además de reflexionar sobre cuál sería el tercer evento. Los dos amigos terminaron de comer bastante rápido, pues querían tener la oportunidad de hablar con All Might antes de proceder con el tercer evento. Deambulando por la arena y los pasillos, los dos estudiantes pasaron entre 10 y 20 minutos intentando encontrar a All Might, pero lamentablemente no lo encontraron. No se cruzaron con mucha gente porque la mayoría estaban almorzando, pero los pocos que encontraron felicitaron a Kageyama por su excelente actuación. Midoriya, solo tenemos unos 10 minutos antes de que tengamos que reunirnos de nuevo. Quizás deberíamos regresar ya. Sí, supongo que eso es lo mejor. Hola, chicos. Justo cuando estaban a punto de abandonar la búsqueda, el héroe número uno apareció corriendo por los pasillos en su verdadera forma, con un traje muy holgado. Solo los buscaba. La voz del héroe era fuerte y enérgica, y soltó una risa gutural mientras se acercaba a los dos estudiantes, con la atención puesta primero en Kageyama. Kageyama, estuviste absolutamente increíble. Tu actuación durante este festival ha sido de un nivel mucho mayor del que esperaba. ¿De verdad lo crees?, dijo Kageyama, sus ojos apagados iluminándose con esperanza y alivio. Sin duda. Deberías haber visto las caras de los profesores cuando alzaste cada robot en el aire. ¿Eh? Midoriya se quedó boquiabierto. ¿Había oído bien a All Might? ¿Los levantaste a todos? ¿Incluso a los robots de punto cero? Sí, y gracias a su velocidad, recorrió la pista de obstáculos en menos de 20 segundos, aunque si no hubiera disminuido la velocidad al levantar los robots, probablemente la habría terminado en una fracción de ese tiempo. El adolescente peliverde echó la cabeza hacia atrás, con la voz completamente apagada. ¿20 segundos? Una pista de obstáculos de 4 kilómetros que Midoriya solo pudo superar con suposiciones y conjeturas, Kageyama la terminó en solo 20 segundos. ¿A qué velocidad volaba? All Might intentó no centrar toda su emoción y atención en Kageyama y centró su atención en Midoriya. Midoriya, tú también hiciste un gran trabajo en la carrera de obstáculos, usando tu ingenio y táctica para adelantarte a los demás sin siquiera usar One for All. Cuando All Might mencionó el One for All, la mirada de Izuku bajó al suelo al instante. Aunque se había esforzado al máximo para controlar el One for All, imaginando el huevo en el microondas, aún no había probado su poder. Tenía demasiadas dudas, y Midoriya desconocía cómo resultarían las cosas. Pero antes de que pudiera expresarle esas preocupaciones a All Might, se oyó un anuncio por los altavoces. El tercer evento comenzará en breve. Por favor, regresen a sus asientos. Será mejor que vayamos rápido a la arena, Midoriya. No queremos llegar tarde. El Esper empezó a trotar ligeramente y, tras una breve mirada de vacilación a All Might, el fanático siguió a su amigo y corrió hacia las escaleras. Hablamos luego. El símbolo de la paz despidió a sus dos estudiantes, radiante de orgullo por lo que habían logrado y sabiendo que ambos llegarían muy lejos en el próximo evento. Los dos amigos tardaron bastante en llegar al final de la arena debido a las muchas escaleras que tuvieron que bajar corriendo, y apenas lograron salir con el resto de sus compañeros. Una vez que todos los estudiantes comenzaron a llenarse, la multitud comenzó a vitorear, más que lista para ver cómo se desarrollaría la final, mientras Present Mic continuaba su trabajo y anunciaba lo que vendría después.
Para los estudiantes que no llegaron a la final, se habían preparado juegos recreativos, e incluso se habían traído animadoras para animarlos. Sin embargo, los estudiantes notaron rápidamente que había algunas animadoras extra con caras que todos reconocían. Eran las chicas de la clase 1A, todas vestidas de animadoras, tras haber sido engañadas por Kaminari y Mineta para que usaran estos atuendos, quienes querían ver a las chicas de su clase con atuendos diminutos. Al ver a Yaoyorozu con semejante atuendo, el rostro de Mop se puso rojo como un tomate y se cubrió la cara para disimular el calor creciente. Tras calmarse, caminó con el resto de los estudiantes hacia el podio, donde Midnight los esperaba para dar los detalles del evento final. Mientras caminaba, no pudo evitar notar que muchos de los estudiantes lo miraban con asombro y asombro, susurrando entre ellos al verlo pasar. Parecía que su actuación en la carrera de obstáculos y la batalla de caballería los había impresionado bastante, algo que Mob no había previsto. En una gran pantalla gigante en la arena, se mostró una llave del torneo con 16 puestos diferentes esperando ser ocupados por los 16 ganadores de la batalla de caballería. Midnight comenzó a explicar cómo se elegirían las llaves por sorteo, colocando los nombres de los 16 ganadores en una gran caja amarilla. Pero antes de que pudieran elegirse las llaves, Ojiro y Shoga, los dos miembros del equipo de Shinso, decidieron renunciar a sus lugares en el torneo final. Aunque los compañeros de clase de Ojiro intentaron convencerlo de lo contrario, Ojiro sintió que no se había ganado su lugar en la final y, para mantener su orgullo, renunció a su lugar en el torneo, con Shoda siguiendo su ejemplo. Midnight aceptó su propuesta y, en su lugar, decidió elegir a dos estudiantes de la clase 1B, Tetsutetsu y Shiozaki, dos miembros del equipo Tetsutetsu. Tras la selección de los dos nuevos miembros, se sortearon los 16 ganadores. Los cuadros quedaron como sigue. Midoriya vs. Shinso, Todoroki vs. Zero, Kaminari vs. Shiozaki, Iida vs. Tetsutetsu, Aoyama vs. Asido, Yaoyorozu vs. Tokoyami, Kirishima vs. Kageyama y, finalmente, Uraraka vs. Bakugo. Para Uraraka, al descubrir que su oponente era Bakugo, todo su cuerpo tembló de miedo. Bakugo era uno de los estudiantes más poderosos de la clase 1A, con un don con muchísimas aplicaciones. ¿Cómo podría derrotar a un enemigo tan poderoso? Mob miró el tablero y notó que Midoriya se había enfrentado a Shinso, el de estudios generales. Se giró y vio al adolescente de cabello morado saludar a Midoriya, pero por alguna razón, en cuanto Midoriya intentó abrir la boca, Ojiro se la tapó con la cola. Mob se acercó a ellos dos, queriendo saber por qué Ojiro hizo ese movimiento repentino y, más importante, a qué tipo de oponente se enfrentaba su amigo. ¿Por qué le tapaste la boca a Midoriya?, preguntó Kageyama. Midoriya no puede decirle ni una palabra. Ambos amigos alzaron las cejas, confundidos. ¿Qué quería decir con eso? Ojiro había sido compañero de Shinso, lo que significaba que entendía cómo funcionaba su don. No tenía tiempo para divertirse como el resto de sus compañeros. Tenía que pensar en una estrategia para su combate. Ojiro, ¿podrías contarme todo lo que has descubierto sobre el don de Shinso? No quiero que ese tipo gane. Vamos a la sala de espera. Te ayudaré en lo que pueda. Iré con ustedes dos. ¿En serio? ¿Seguro que no quieres disfrutar de los juegos recreativos con los demás?, preguntó Midoriya. No es gran cosa. Te lo agradezco. Quizás necesite todo el apoyo posible. Así que, mientras Present Mika anunciaba el inicio de los juegos recreativos, algunos estudiantes que no estaban interesados en divertirse y querían conservar su energía salieron de la arena. Mientras los tres compañeros caminaban juntos hacia una de las salas de espera, Izuku sintió el peso de su inminente combate empezar a caer sobre él. Tendría que enfrentarse a estudiantes poderosos con dones increíbles mientras que él apenas dominaba el suyo. Para colmo, su oponente era alguien con un don que desconocía, por lo que tenía que aprender todo lo posible. Los tres estudiantes entraron a la sala de espera vacía y tomaron asiento en una mesa. Recuerdo que comentabas en la arena que no recordabas casi nada de la batalla de caballería. El Esper fue el primero en iniciar la conversación, y el artista marcial asintió con seriedad. Sí. Durante la batalla de caballería, vino a hacerme una pregunta. En cuanto la respondí, mi mente se nubló. No podía pensar con claridad. Creo que, su don le da la capacidad de controlar a la gente. Los dos amigos quedaron desconcertados por esta revelación. El rostro de Midoriya empezó a palidecer y se cubrió la cara con las manos.
¿Controlar a otros? ¿Hay alguna manera de vencer a un don como ese? En realidad, sí. Estoy bastante seguro de que su don solo funciona si le respondes. E incluso si de alguna manera logra atraparte, aún hay una manera de que te sueltes. Como dije, no recuerdo casi nada de la batalla de caballería, excepto el final. Creo que estábamos huyendo después de agarrar la banda de Tetsu Tetsu cuando choqué con otra persona. En cuanto eso sucedió, fue como si la niebla en mi mente se despejara y volviera a ser yo. Entonces ese golpe le rompió el agarre, dijo Mop. Es solo una suposición, pero aún así creo que tiene algo de cierto. Sea como sea, no sé qué tipo de impacto necesitas para romper su agarre, y no puedes contar con ninguna ayuda en un combate cuerpo a cuerpo. Ojiro se levantó de su asiento, lo que provocó que Midoriya y Kageyama hicieran lo mismo. De todos modos, espero que mi consejo haya sido útil, ya que es todo lo que sé. Claro que sí. Muchas gracias por tu ayuda, Ojiro. Eres un buen chico. Sé que es egoísta decirlo, pero golpéalo por los dos, ¿de acuerdo? El artista marcial extendió la mano y chocó los puños, lo cual el peliverde aceptó con entusiasmo. Haré lo mejor que pueda. Ojiro asintió por última vez antes de salir de la habitación para disfrutar de las actividades recreativas. A pesar de haberle contado las debilidades del don de su oponente y de tener una forma fácil de evitar quedar atrapado bajo su control, Izuku seguía sin poder librarse de la inquietud. Shigeo lo percibió e intentó tranquilizar a su amigo. Midoriya, estoy seguro de que podrás con esto. El don de Shinso depende de que hables, así que mientras no hables, será una pelea sin dones, y cuando llegue el momento, podrás ganar fácilmente. Espero que tengas razón. Los dos permanecieron juntos en la sala de espera, mientras Midoriya hacía estiramientos y ejercicios básicos para relajar los músculos y los nervios. Al mismo tiempo, Kageyama se quedó allí para seguir brindando apoyo emocional a su amigo, quien lo necesitaba con urgencia. Mientras tanto, los finalistas seguían con sus juegos recreativos, mientras que otros, más solemnes, pasaban el tiempo a solas, preparándose para el torneo y los próximos partidos. Parecía que apenas había pasado el tiempo cuando los juegos recreativos habían terminado y comenzaba el primer partido. Cuando Midoriya escuchó la voz de Present Meet por los altavoces, supo que por fin había llegado el momento. Bueno, creo que mejor me voy. Tú también deberías ir a la tribuna de estudiantes. El adolescente peliverde se dirigió a la puerta, pero justo antes de salir, el psíquico le dio sus últimas palabras de apoyo. Oye. Te veré en la final. Los ojos del fanático brillaron con la luz verde a la que Mop se había acostumbrado, y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a su amigo de pelo tazón. Sí. Nos vemos allí. Los dos amigos se separaron por un momento. El fanático aún sentía los nervios a flor de piel, y el psíquico también se sentía algo preocupado. Sin embargo, esta preocupación no se debía tanto a la primera batalla de Midoriya, sino a su potencial y probable posterior batalla contra Todoroki. El hecho de que Kageyama ya estuviera pensando en esta pelea demostraba la confianza que tenía en su amigo y en su primera batalla, pero lamentablemente, no tenía la misma confianza para su combate contra el adolescente con dos dones. Poseía un gran poder y control con su don, lo que dificultaba mucho que Izuku le asestara golpes precisos, gracias a todo el entrenamiento al que se sometió. Mob hizo una mueca al pensar en la trágica historia de Todoroki. Su padre parecía una persona muy dura y desconsiderada, cuyo afán por ser el héroe número uno lo había consumido por completo, llevándolo a ver a su hijo como menos que una persona, y más como una herramienta para materializar su visión de ser el número uno. Y luego estaba la situación con su madre. Aunque era difícil comprender del todo su historia, era bastante obvio que estaba muy infeliz con su vida en casa, probablemente debido a la crueldad con la que Endeavor había entrenado a Shoto y cómo la había obligado a casarse. Quizás todo ese tiempo en la miseria, viviendo en una casa donde su hijo era constantemente maltratado por un hombre con el que nunca quiso estar, la había llevado al límite y la había destrozado. Recordó lo que dijo Todoroki, cómo ella consideraba su lado izquierdo insoportable. Sí, parecía probable que su resentimiento por las acciones de su esposo la hubiera llevado a derrumbarse y a derramar agua hirviendo sobre la cara de Todoroki. El dolor y el arrepentimiento que debió sentir, y probablemente aún sentía, eran insoportables, e incluso sin saber casi nada de ella, sentía una profunda tristeza y empatía por ella. Esa empatía también era intensa por Todoroki, a quien ahora entendía mejor tras conocer su pasado.
Tras unos minutos más subiendo escaleras y leyendo los letreros que le ayudaban a orientarse por la arena, finalmente llegó a la tribuna de los estudiantes, donde fue el primero. Con una vista clara del centro de la arena, vio a muchos estudiantes saliendo y a uno de los profesores, Cementos, manipulando el cemento que salía de una gran tubería y dándole forma de un gran cuadrado. Cementos estaba usando su don para construir un estadio donde los combatientes lucharan. También notó que había otra tribuna junto a él, probablemente donde se sentaría la clase 1B. Después de unos minutos, los demás estudiantes llegaron a la tribuna de espectadores, aunque todos los que se habían unido eran hombres. Shigeo dedujo que las chicas se estaban cambiando sus uniformes de animadoras. Para cuando se unieron al resto de la clase, Cementos ya había terminado de preparar el ring para los luchadores, y Present Meat comenzaba sus grandes anuncios. Mientras el héroe hacía sus anuncios, los estudiantes de la clase 1A murmuraban entre dientes, preguntándose cómo iría esta primera ronda. Me pregunto cómo le irá a Midoriya en esta primera ronda, dijo Tokoyami. Estoy bastante seguro de que Midoriya tiene este primer combate asegurado, respondió Ojiro, ¿no te parece, Kageyama? No hay duda. Aunque podría tener que romperse algunos dedos en el proceso, comentó Kaminari. Pero si Midoriya jugó bien sus cartas, Kaminari estaría equivocado. El locutor dio inicio oficialmente al combate, y Shinso lo inició con una conversación. Mob esperaba que su amigo se mantuviera firme y callado, pero se equivocó cuando el adolescente de cabello morado hizo un comentario mordaz, lo que provocó que el fanático gritara de frustración. Fue en ese momento que Midoriya cayó bajo el control del oponente. Ojiro se levantó de su asiento y se tapó la cabeza con las manos. No. Le advertí que no dijera nada. Midoriya. No. El psíquico observó con pavor cómo su amigo se dirigía en dirección contraria, preparándose para salir del ring. 88%. Se va del ring. ¿Qué está haciendo? Si sale del ring, perderá el combate. No es él. Lo están controlando. Los demás compañeros no esperaban que Shinso tuviera semejante poder, y ahora que se daban cuenta de lo que era y de lo que le acababa de pasar a Midoriya, empezaban a sentir que el combate ya estaba decidido. Ojiro, ¿crees que podrá liberarse? No, el artista marcial se desplomó en su silla, con una expresión de derrota que Mob empezó a imitar poco a poco al darse cuenta de que su amigo no tenía a nadie que lo despertara de su trance, ni forma de despertarse a sí mismo, dejándolo indefenso ante la orden forzada de salir del ring. ¿O eso creía? Justo antes de que Izuku pusiera el pie sobre el borde blanco del ring, una fuertísima ráfaga de viento surgió del cuerpo del adolescente. La mirada de derrota en el rostro del Esper se transformó rápidamente en una de alivio. Lo había logrado. De alguna manera, Midoriya logró usar One for All con los dedos, creando una ráfaga de aire lo suficientemente potente como para sacudirlo y sacarlo de su trance. No sabía cómo era posible, pero de alguna manera su amigo lo logró. Y ahora, habiendo aprendido de su pequeño error, su amigo sin duda mantendría la boca cerrada y ganaría esta pelea. La suposición de Shigeo era correcta, y a pesar de los gritos de Shinso y otros intentos de provocar a Midoriya para que hablara, su amigo empujó a Shinso con toda su fuerza fuera del ring. Vamos, Midoriya. En un raro momento de visible emoción, el Esper alzó ligeramente la voz y gritó en apoyo a Midoriya. Shinso golpeó a su oponente para detener su ataque, pero el adolescente no se movió. Ambos se acercaban rápidamente al borde del ring. Entonces, para soltarlo, Shinso golpeó a Midoriya en sus dedos heridos, lo que le hizo soltarse. Por un instante, el corazón del Esper se encogió al ver a Shinso agarrar la cara de Midoriya y casi empujarlo fuera de los límites, pero entonces, usó el mismo movimiento que usó contra Bakugo, lanzando el cuerpo de Shinso fuera del ring y dando a Midoriya la victoria en el primer asalto. En la tribuna de la clase 1A, Uraraka tenía los ojos cerrados mientras suspiraba aliviada. Caramba, qué nervios. Logró darle la vuelta a la situación en el último momento. Un clásico de Midoriya. Dijo Ida. Ese lanzamiento de hombro. ¿Recuerdas cuando te hizo ese movimiento, Bakugo? Preguntó Kaminari. Cállate la boca, Sparky. Al igual que sus dos amigos, el Esper se sintió aliviado y orgulloso de saber que Midoriya avanzaría a la segunda ronda. Sin embargo, ahora que la pelea había terminado, Mob pudo apreciar la gravedad de la derrota de Shinso. Aunque Midoriya era su amigo y deseaba su victoria, también sabía lo mucho que significaba para Shinso ser un héroe, como había intentado sin éxito entrar al curso de héroe mediante el examen práctico.
Durante su discurso, intercambió una breve mirada con el adolescente de cabello morado, pues su discurso realmente conmovió a personas como él, personas que tenían sus propios sueños que querían hacer realidad. Por eso era uno de los pocos de la clase 1, a que fruncía el ceño al ver a Shinzo salir del ring. Al ver que la primera ronda había terminado y que su combate sería el siguiente, Zero se levantó de su asiento y decidió dirigirse a la salida del ring. Algunos compañeros, como Kirishima y Kaminari, le dieron una palmadita en la espalda y le desearon suerte, lo cual el alto adolescente aceptó agradecido. Una vez que Zero abandonó la tribuna, el joven con 2 dones, que se encontraba en el borde de la tribuna, lejos de los demás estudiantes, siguió el ejemplo de su oponente y se dirigió a la siguiente ronda. Ninguno de los compañeros le dijo nada, pues conocían su frialdad y su estoica actitud. Bueno, todos menos un esper de pelo tazón. Espero que te vaya bien ahí fuera, Todoroki. El estudiante pelirrojo y blanco oyó el elogio del esper y giró la cabeza, encontrándose con los labios ligeramente curvados hacia arriba. Todoroki echó la cabeza hacia atrás, confundido, antes de despedir a Shigeo y salir de la tribuna. Mientras observaba, Bakugo sintió un latido en la vena de la frente y se aferró a la camisa con fuerza. Ahí estaba otra vez, actuando tan amable y amigable, incluso con el tipo que literalmente le había declarado la guerra 2 veces. ¿De dónde demonios había sacado esa idea de ser tan amigable? Mientras caminaba por el pasillo, Todoroki pensaba lo mismo que Bakugo. ¿Cómo demonios podía Kageyama seguir actuando tan tranquilo y apacible con él? Ya había rechazado su oferta de apoyo y amistad en la prueba de batalla con un feroz manotazo, y le había declarado la guerra 2 veces en un solo día. Dejó claro que estaba allí para ganar y que ambos eran rivales. Entonces, ¿por qué actuaba como si nada de eso hubiera pasado? ¿Por qué tenía que insistir en comportarse así con él, comportándose amigable y amigablemente? Era tan confuso intentar comprender a Kageyama. De vuelta en la tribuna de la clase 1A, los estudiantes siguieron hablando. Así que mantienes una actitud positiva hacia Todoroki a pesar de su declaración de guerra, comentó Yaoyorozu. Es una acción admirable, aunque Todoroki no está muy dispuesto a corresponder a esa amabilidad. Entiendo que eres su rival y todo eso, pero quiero decir, Todoroki podría al menos intentar mostrarte un poco de respeto, dijo Kirishima. Ha dejado muy clara su intención de ganar, y eso deja poco espacio para cualquier otra cosa, añadió Ida. El esper simplemente se encogió de hombros y dejó escapar un suave suspiro. Era una lástima que el adolescente que manejaba hielo y fuego no le simpatizara. Aún así, Shigeo no podía culpar a Todoroki por su comportamiento después de escuchar todas las cosas horribles que había experimentado de niño. Sentía un dolor profundo en su interior, un dolor que el esper no sabía cómo aliviar. Tras unos minutos de espera para el siguiente combate, Midoriya finalmente regresó y se reunió con el resto de su clase, con los dedos vendados. Oye, Deku. Buen trabajo. Dijo Uraraka. Vamos. Te hemos reservado un asiento aquí. Añadió Ida. Ida y Uraraka le hicieron señas a su amigo para que se uniera a ellos mientras Kageyama le sonreía radiante. Ojiro miró brevemente a Mob antes de mirar a Midoriya y apretar el puño en señal de aprobación. Ambos gestos hicieron que los labios de Midoriya se curvaran con fuerza. El adolescente de pelo verde se sentó con sus amigos y llegó justo a tiempo para el inicio del segundo asalto. Present Mic hizo su larga y dramática presentación de los dos oponentes en el ring antes de anunciar oficialmente el inicio de su combate. Zero dio el primer paso, lanzando 2 ráfagas de cinta adhesiva alrededor de los brazos y piernas de Todoroki para inmovilizarlo, y luego otra ráfaga para envolverlo y lanzarlo fuera del ring. Parecía que la pelea terminaría rápidamente, y Zero sería el claro vencedor, pero entonces, el adolescente con 2 dones usó su don de hielo. Los estudiantes de la clase 1A sabían que el don de hielo de Todoroki era poderoso, pero ni siquiera ellos podían imaginar lo que podía hacer en su máxima capacidad. Toda la arena se estremeció cuando Todoroki desató su ataque de hielo. Este hielo era monstruoso en tamaño, logrando alcanzar la tribuna de espectadores de la clase 1A e incluso las afueras del estadio, permitiendo que la gente de afuera viera el ataque de Todoroki. Todos los profesores y estudiantes en las gradas quedaron atónitos ante esta fenomenal demostración de poder. Bueno, todos excepto Mop. A él casi nunca le interesaban las demostraciones de poder, y este ataque de hielo no era nada comparado con la magnitud y potencia del ataque de hielo de Suzuki.
Tras superar la sorpresa del ataque a gran escala de Todoroki, la siguiente gran sorpresa de la clase fue la ausencia de una sorpresa similar por parte de Kageyama. Amigo, Kageyama, ¿cómo diablos estás actuando como si esto no fuera nada? Dijo Kaminari. Oh, no, el Esper no pudo dar una respuesta satisfactoria, ni siquiera ninguna, y se encogió de hombros en un gesto de resignación. El adolescente, portador de electricidad, se cruzó de brazos y apretó los labios, desconcertado por la expresión neutral del psíquico. Kaminari, deja en paz a Kageyama. Probablemente sea por su gran hombre que mantiene una compostura tan firme. Una suposición incorrecta, pero muy respetuosa, por parte de Kirishima. Zero, completamente inmovilizado por el ataque de Todoroki, supo cuándo rendirse y se rindió. Los espectadores se compadecieron de Zero y comenzaron a corear buen intento. Para mostrar su compasión. Con el combate terminado, Todoroki usó su lado izquierdo, colocando la mano sobre el cuerpo de Zero y derritiendo la gran construcción de hielo. En la tribuna de espectadores de la clase 1A, Shigeo e Izuku notaron algo con Todoroki mientras usaba su calor para derretir el hielo. ¿Puedes verlo, mi gorrilla? Dijo Kageyama, susurrándole al oído. Sí. Ahora mismo, Todoroki se ve tan triste. El Esper no soportaba ver a Todoroki en tal estado de dolor, sabiendo el profundo conflicto interno que experimentaba. Creo que deberíamos ir a hablar con él. El fan cerró los ojos y negó levemente con la cabeza. No creo que sea la mejor idea. No es el mejor momento para tener ese tipo de conversación ahora que los partidos ya han empezado. Sé que quieres ayudar, pero deberíamos dejarlo tranquilo por ahora. Shigeo también cerró los ojos y suspiró. Quería hacer todo lo posible por ayudar a su compañero, pero quizá Izuku tuviera razón. Después de todo, Todoroki lo veía como un rival tan grande como Bakugo, y el explosivo adolescente había rechazado repetidamente sus consejos y sus intentos de amistad. Si intentaba hablar con Shoto ahora, el adolescente con 2 dones probablemente rechazaría sus palabras o consejos de la misma manera. Derretir una estructura de hielo tan grande tardó unos minutos, y la excesiva cantidad de hielo derretido provocó que una enorme nube de vapor se elevara del estadio, visible a kilómetros de distancia. Una vez que la columna de hielo desapareció por completo, el adolescente de pelo rojo y blanco salió rápidamente del ring con los puños en los bolsillos, mientras Zero, aún afectado por el frío, temblaba de pies a cabeza. Se frotó rápidamente los brazos para intentar entrar en calor. Con la tercera ronda a la vuelta de la esquina, el adolescente con la electricidad era el siguiente en la alineación. Bueno, supongo que soy el siguiente. Kaminari se levantó de su asiento, y sus compañeros le desearon buena suerte antes de enfrentarse a su oponente de la clase 1B. Pasaron unos minutos, y Zero regresó a la tribuna, todavía temblando por la bajada de temperatura. Algunos compañeros le dieron el pésame y le dieron unas palmaditas en la espalda. En el ring, el anunciador de héroes presentó a las siguientes competidoras, llamando a Shiozaki asesina, un término que a la chica de la clase 1B no le gustaba que la llamaran. Le manifestó su desagrado a Present Mic y comenzó a predicar sus razones para estar en la preparatoria o a difundir la bondad al mundo a través de sus acciones como heroína. Al verla, Kaminari quedó prendado al instante. Tenía unos hipnóticos ojos verde oscuro con largas pestañas inferiores, y el adolescente de cabello dorado no pudo evitar encontrarla adorable. Así que, aunque aún quería ganar, intentó disimular y la invitó a comer más tarde, diciendo que podría consolarla cuando perdiera, y luego, con arrogancia, afirmó que la pelea solo duraría 2 segundos. Con la electricidad a su alrededor, lanzó el mismo ataque que usó contra Kageyama para intentar noquear a Shiozaki. Pero el don de la chica demostró ser capaz de crear una contramedida efectiva. El don, Vides, hacía que le crecieran enredaderas de la cabeza, permitiéndole manipularlas a su antojo. En este caso, erigió un gran muro de enredaderas, y como el material no conducía la electricidad, el ataque de Kaminari no pudo atravesarlas. Tras usar su máximo potencial, la capacidad intelectual del adolescente se vio gravemente disminuida, y quedó en un estado simiesco, sin mente, lo que le permitió a Shiozaki usar sus enredaderas e inmovilizar a su oponente. En las gradas de las clases 1A y 1B, muchos estaban impactados por la rapidez con la que terminó la batalla. Un estudiante de la clase 1B aprovechó esta victoria abrumadoramente fácil de Shiozaki como la oportunidad perfecta para burlarse de la clase 1A. Supongo que tenía razón. Esa pelea terminó en solo 2 segundos.
Monoma se asomó por encima del pequeño muro que separaba ambas clases con una sonrisa burlancia. Creo que su verdadero don es la capacidad de predecir el futuro. Creía que la clase 1A era mucho mejor que nosotros. El adolescente rubio se rió en las narices de la clase 1A, pero antes de que pudiera burlarse más, Kendo entró y le dio un golpe en el cuello, dejándolo inconsciente. Lo siento por él, dijo Kendo, aunque no era lo único que tenía que decirle a la clase 1A. Bueno, más específicamente, al estudiante de pelo redondo de su clase. Ya que capté tu atención, Kageyama, debo reconocer tu actuación en la batalla de caballería. Tu escudo fue realmente extraordinario. Ni mi ataque más fuerte logró arañarlo. Oh. Pero también me gustó mucho el discurso que diste al principio. Parecía como si intentaras hablar con todos los presentes. Este cumplido resultó ser mucho más impactante para el Esper que su actuación en la batalla de caballería. Algunos compañeros de la clase 1B intervinieron, coincidiendo con la declaración de Kendo. Vamos, chicos. El adolescente rubio recuperó la consciencia y se mostró en total desacuerdo con la declaración de Kendo. Probablemente solo dijo todo eso para que su clase quedara mejor. ¿De verdad crees que hablaba en serio? Mob frunció el ceño. Jamás haría algo como lo que Monoma acababa de decir. No le importaba en absoluto aumentar la reputación de su clase, y sobre todo no mentiría solo para quedar mejor. La pelirroja también lo creía y le sonrió cálidamente al Esper. Sí, lo creo. Los ojos de Mob brillaron de aprecio, y él correspondió a su cálida sonrisa. Algunos miembros de la clase 1A se sintieron aliviados al ver que las acciones de Mob habían logrado forjar una buena relación con las demás clases, reparando cualquier daño que Bakugo pudiera haber causado. Mientras esperaban a que Ida y Tetsu salieran, Midoriya decidió tomar notas rápidas sobre Shiozaki, murmurando, como siempre, todo lo que había presenciado en la pelea. Aunque esto molestó a algunos como Bakugo, a Kageyama solo le dibujó una sonrisa, pues era un claro ejemplo de lo motivado que estaba su amigo por aprender todo lo posible sobre ser un héroe, absorbiendo nueva información de todos estos diferentes estudiantes y héroes. En un abrir y cerrar de ojos, Present Mic anunció la cuarta ronda del festival deportivo, y el público vitoreó mientras Tetsu e Ida se dirigían al ring. Los estudiantes de la clase 1A se preguntaban cómo resultaría todo, si sería un combate corto o prolongado, y qué tipo de lucha mostrarían los dos competidores. En el centro del ring, Ida lo vio y de inmediato hizo todo lo posible por ser respetuoso con su oponente. Tetsu, es un honor luchar contra ti. Quiero que sepas que no siento ninguna animosidad ni rivalidad hacia ti ni hacia ninguno de los estudiantes de la clase 1B. Tengo la sensación. Con su voz atronadora, Present Mic declaró el comienzo del combate entre Ida y Tetsu. Que comience el cuarto combate. El estudiante de la clase 1B activó su don, convirtiendo todo su cuerpo en acero. Tetsu decidió pasar a la ofensiva y corrió hacia su oponente. Con el mayor poder de ataque y defensa del acero, su mejor estrategia era agotar a Ida con potentes golpes hasta que estuviera demasiado débil para defenderse, para luego lanzarlo fácilmente fuera del ring. Sin embargo, golpear a Ida iba a ser más difícil de lo que esperaba. El veloz adolescente esquivó rápidamente los golpes de su oponente y se empujó hacia atrás de manera evasiva. Y la ronda comienza con una feroz descarga ofensiva de Tetsu, pero Ida sigue firme, usando su impresionante velocidad para seguirle el ritmo a su oponente. Mientras el adolescente de anteojos seguía esquivando los ataques de Tetsu, intentó contraatacar. Activando el motor de sus piernas, Ida le propinó una fuerte patada derecha a Tetsu en la cabeza. Tetsu hizo una mueca ante la fuerza de la patada, pero se recuperó rápidamente y se burló de su desconcertado oponente. Tu don sí que te da potencia extra para patear las piernas. Por desgracia, no es suficiente para romper las defensas de mi don. Tetsu asestó un fuerte derechazo directo al pecho de Ida, que lo hizo retroceder varios metros y le provocó tos de sangre. Y Tetsu le da un puñetazo a Ida. Seguro que lo va a sentir mañana. Ida hizo una mueca, intentando ignorar el dolor en el pecho. El don de Tetsu no era ninguna broma. Si recibía algunos ataques más, estaría demasiado destrozado para seguir luchando. Esto significaba que tenía que terminar la pelea cuanto antes. ¿Pero cómo? Sus patadas habituales apenas le afectaban, e intentar empujar a un oponente tan pesado probablemente sería demasiado difícil y solo le daría a Tetsu la oportunidad de asestar golpes más potentes.
¿Eso significaba que tendría que golpear a Tetsutetsu con algo más fuerte? Quizás era el momento de usar el movimiento especial que había estado guardando para este torneo. Con ese poder extra, estaba seguro de que tendría la fuerza suficiente para dejar a Tetsutetsu sin fuerzas. Pero debía tener cuidado, pues solo tenía una oportunidad. Tetsutetsu observó con confusión y cierta inquietud cómo Iida doblaba las rodillas para ponerse a correr. ¿Qué tramaba? Recipro Burst. Tetsutetsu no tuvo tiempo de reaccionar ante lo que vino después. Con una velocidad vertiginosa, Iida se lanzó hacia adelante y, con ambos pies juntos, asestó un potente golpe directo al pecho de Tetsutetsu. Desafortunadamente para él, sus defensas fueron insuficientes para mitigar la fuerza generada por esta patada acelerada. No pudo hacer nada mientras el acero de su pecho se agrietaba por el impacto y su cuerpo era lanzado hacia atrás. Para cuando Tetsutetsu se dio cuenta de lo sucedido, ya era demasiado tarde. Ya había sido expulsado de la arena mientras su oponente se encontraba a varios metros delante de él, con los pies aún dentro de la arena. Tetsutetsu ha sido derribado. Iida avanza a la segunda ronda. La energía del público estalló, mientras todos los estudiantes de las clases 1 y 1B estaban en shock. La velocidad con la que Iida acababa de atacar era nunca vista. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez a Iida moverse tan rápido? Dijo Kaminari. Nunca, respondió Ojiro. No tenía idea de que Iida tuviera semejante as bajo la manga, comentó Uraraka. Iida se acercó al estudiante derrotado de la clase 1B, quien acababa de desactivar su don. Nunca pensé que pudieras moverte así, dijo Tetsutetsu. Sí, era un movimiento especial que había estado guardando para este torneo. Ni siquiera mis compañeros lo sabían. Aún así, tus defensas son bastante impresionantes. Si alguien más hubiera recibido un ataque tan potente de mi Recipro Burst como ese, habría salido volando directo contra la pared. El adolescente de anteojos mostró su cortesía e hizo una reverencia respetuosa a su oponente. Fue un partido muy disputado. Tetsutetsu, que no quería terminar el combate con mal humor, también inclinó la cabeza. Dicho esto, ambos luchadores se dieron la vuelta y regresaron a sus posiciones iniciales. Después de unos minutos, se anunció el quinto combate entre Aoyama y Yashido, y los dos competidores se prepararon para su pelea. Todos permanecieron en silencio, observando cómo continuaba la batalla entre Aoyama y Yashido. El estudiante disparó una ráfaga de rayos de energía desde el estómago, pero Yashido logró esquivarlos con destreza y gracia antes de rociarle el atuendo con ácido. Esto hizo que se le cayeran los pantalones y dañara su cinturón, dándole la oportunidad de rematarlo con un feroz uppercut. Tras el quinto asalto, los dos siguientes en la pelea fueron Yaoyorozu y Tokoyami. Como era de esperar, Kageyama les deseó suerte en sus combates, aunque, a decir verdad, el Esper tampoco sabía a quién quería más que ganara. Era muy cercano a ambos, y aunque no había compartido tantos momentos con Tokoyami, seguía siendo quien luchó a su lado en el Uji, quien también lo esperó después de su pelea con el Nomu, así que seguía siendo un amigo. Oye, mi gorrilla, dijo Kageyama, quiero saber cómo crees que terminará esta batalla. Bueno, el fanático revisó su cuaderno para ver todo lo que había aprendido sobre sus dones. La clave está en el momento oportuno. Ojiro decidió unirse a la conversación, curioso por saber cómo se desarrollaría el partido. ¿Cómo? Bueno, la sombra oscura de Tokoyami posee una velocidad y un poder asombrosos, y además puede usarse para diversos fines. Esto significa que Yaoyorozu tendrá que encontrar la manera de crear una abertura para atacar a Tokoyami, ya que es él a quien hay que sacar de los límites. Si logra enfrentarse a él en combate cuerpo a cuerpo, podría tener ventaja, ya que no creo que Tokoyami sea muy fuerte físicamente. Aún así, es más fácil decirlo que hacerlo. El héroe DJ realizó otra presentación fascinante y emocionante para los dos competidores. Mientras estaban en el ring, la mirada de la adolescente no estaba tan centrada y decidida como la de Tokoyami, y se frotaba el brazo con inquietud. Sabía lo formidable que era el don de Tokoyami y no estaba segura de tener la fuerza necesaria para enfrentarse a él, pues su poder defensivo y ofensivo era una fuerza a tener en cuenta. Si lograba crear un escudo, podría bloquear todos sus ataques. Aún así, tenía que ser rápida, o la pelea terminaría en segundos. Comenzar. Adelante, sombra oscura. El estudiante aviar dio el primer paso e invocó a su criatura de la oscuridad, que se abalanzó sobre Yaoyorozu. Creó un escudo como lo había planeado, pero aún así, sombra oscura logró derribarla fácilmente.
La criatura concentró sus golpes en el escudo de Yaoyorozu, y su poder fue demasiado para que ella pudiera contraatacar. Tras varios golpes, Sombra Oscura detuvo repentinamente su ataque, desconcertando a la oponente de Tokoyami. Aún así, la vio como la oportunidad que había estado esperando y formó una lanza para contraatacar. Yaoyorozu está fuera de los límites. Tokoyami avanza a la siguiente ronda. La chica jadeó sorprendida, luego bajó la vista y vio que su pie sobresalía de los límites. Había sido derrotada sin siquiera tener la oportunidad de demostrar lo que podía hacer. Tokoyami es demasiado poderoso. El adolescente de cabello verde estaba asombrado por la forma en que Yaoyorozu había sido superada por completo. Concentró sus ataques en su escudo y la obligó a salir de los límites. Tal vez no quería lastimarla, sugirió Ojiro. Sí, creo que sí, respondió Kageyama. Tokoyami no sería tan violento. Es una persona muy respetuosa. Aún así, ni siquiera pudo demostrar lo que podía hacer. Debe estar muy decepcionada. El Esper se compadeció de ella, igual que había sentido por los demás. No culpaba a Tokoyami, ya que solo intentaba ganar e incluso se inclinó en señal de respeto al terminar el combate, igual que Iida con Uraraka, pero una derrota seguía siendo una derrota, y esta había sido una muy desafortunada para Yaoyorozu. 89%. Poco después de terminar la batalla, Shigeo supo que era su turno de luchar contra Kirishima. Bueno, mi combate se acerca. Tengo que irme ya. Sí, definitivamente no quieres llegar tarde, dijo Mineta. Ahora vete, date prisa. Sabiendo que el tiempo corría, Kageyama se levantó rápidamente de su asiento y corrió hacia el pasillo. Corrió a paso mesurado, sabiendo que aún tenía algo de tiempo antes de que comenzara el partido. Pero mientras corría por el pasillo, vio a Yaoyorozu. Tenía la mirada fija en el suelo, la cabeza gacha, avergonzada y derrotada. Yaoyorozu, la joven levantó la vista y vio a su compañero de clase mirándola con preocupación. Oh, Kageyama. Ni siquiera te oí acercarte. Estaba absorto en mis pensamientos. A Yaoyorozu le costaba concentrarse en su entorno tras su aplastante derrota. Pensar que ni siquiera tuvo la oportunidad de lanzar un solo ataque antes de ser noqueada. Fue una verdadera desgracia. Mob percibió la palpable agonía que emanaba de Yaoyorozu y el dolor en su voz, y supo que debía decir algo. Lamento que te hayan noqueado tan rápido, dijo el Esper. Sé cuánto duele perder una competencia para la que entrenaste tan duro. Los ojos color onix de Yaoyorozu brillaron levemente al escuchar las palabras de Kageyama. Reflejaba esa amabilidad y sinceridad que le brindaba, igual que cuando perdió las elecciones a presidenta de la clase. Kageyama aprovechó su amabilidad e intentó darle un giro positivo. Pero aún así llegaste a la final. No lo vi, pero debiste hacerlo genial en la carrera de obstáculos. Seguro que muchas agencias de héroes quedaron impresionadas. Yaoyorozu le dio a su amiga una sonrisa sincera y colocó suavemente su mano sobre el hombro de Kageyama, sonrojando su rostro y haciendo que su cuerpo se tensara. 90%. La joven abrió los ojos de par en par, sorprendida. No tenía ni idea de que ponerle una mano encima pudiera provocar semejante reacción. Gracias por tus amables palabras, respondió Yaoyorozu. Pero aún así, no hay manera de que yo pudiera haber obtenido la atención que tú estás recibiendo por tu actuación. Hasta ahora, has sido la verdadera estrella del festival deportivo. La sonrisa de Yaoyorozu se ensanchó, queriendo corresponderle a la buena voluntad que le había mostrado. Tu combate es el siguiente. Quizás sea inapropiado que diga esto como vicepresidente de la clase 1A, espero que ganes. Kageyama no pudo hacer más que asentir, con el cuerpo aún ligeramente tembloroso por la mano en su hombro. Tras recuperarse de la vergüenza, Kageyama se recompuso y apartó con suavidad la mano de Yaoyorozu. Gracias, susurró antes de salir disparado por el estadio. Yaoyorozu vio a su amigo correr hacia su siguiente partido. Sin duda, era un compañero de clase peculiar pero bondadoso, pero a quien le alegraba llamar amigo. Tras correr por el estadio y recorrer los largos pasillos, Shigeo finalmente llegó a la salida. Se detuvo a varios metros de la entrada. Podía oír el estruendoso aplauso desde el interior del estadio. Una vez más, todas las miradas estarían centradas en él. Esta sería otra oportunidad para demostrarle al mundo lo que podía hacer y enorgullecer a All Might. No era momento de ponerse nervioso. Así que el Esper cerró los ojos y respiró hondo. Podía lograrlo. Kageyama cruzó la entrada y entró al estadio, donde fue recibido por la bulliciosa multitud.
Todos los espectadores dirigieron su atención hacia el Esper, y los vítores se amplificaron hasta niveles ridículos. A Shigeo le costó superar la inquietud y el miedo mientras caminaba hacia la arena. No estaba seguro de acostumbrarse alguna vez a que la multitud lo vitoreara así. Pero al menos había impresionado al público, tal como All Might esperaba. Al otro lado de la arena, Eijiro Kirishima avanzaba con la misma inquietud. Luchar contra Kageyama, precisamente, no era tarea fácil, y no le gustaban sus posibilidades. Mientras ambos competidores caminaban hacia la arena, las llamas se encendieron en las esquinas del ring anticipando el combate que estaba por venir. Llegó el séptimo partido de cuartos de final, amigos. A la izquierda, tenemos al psíquico rapidísimo que recorrió la pista de obstáculos como un rayo. Este estudiante de primer año puede levantar robots del tamaño de un edificio como si levantara piedras y rodearse de barreras prácticamente impenetrables. Aquí está, Shigeo Kageyama. 91%. Por otro lado, un luchador apasionado y varonil, hecho de roca. Eijiro Kirishima, el héroe del circuito. Ahora que estaba en el mismo ring que Kageyama, el nerviosismo que sentía se acentuaba. Tras haber visto tantas veces el poder de Kageyama y su increíble fuerza, a Kirishima le costaba pensar en algo que pudiera hacerle daño. Pero incluso con los nervios destrozados, el valiente estudiante le dio una bofetada en la cara con ambas manos. No era momento de dejar que los nervios le impidieran seguir luchando. Se negaba a rendirse. Puede que seas fuerte, Kageyama, dijo el adolescente pelirrojo, pero eso no significa que me vaya a rendir ahora. Un hombre de verdad nunca se rinde. Kageyama no pudo evitar sonreír ante la actitud apasionada y la determinación de Kirishima. Le recordaban a Midoriya, y precisamente por eso le costaría mucho perseverar en esta batalla. Comenzar. El varonil adolescente gritó y se abalanzó sobre el Esper con todo el cuerpo endurecido, intentando asestarle varios golpes. Como era de esperar, el Esper creó una barrera para protegerse, y los golpes no lograron atravesar el escudo. Esto fue exactamente lo que el público esperaba y lo que Kirishima temía. Con esos escudos en alto, no podía infligir daño alguno a Kageyama. Dentro de su escudo, Kageyama deliberaba sobre su plan de acción. A diferencia de sus otros oponentes, Kageyama estaba más dispuesto a usar la fuerza física contra él porque su endurecimiento le otorgaba mayor protección, por lo que cualquier golpe que asestara no causaría daño potencialmente letal. Kageyama soltó la barrera y contraatacó al adolescente curtido con un fuerte golpe al pecho. Incluso con el 10%, se formó una pequeña ráfaga de viento, y Kirishima salió volando unos metros. Mientras salía volando, clavó sus pies endurecidos en el suelo. Mientras tenga un buen punto de apoyo, no me volarán, dijo Kirishima. El Esper se dio cuenta de que tenía razón, y que un ataque telequinético probablemente no sería eficaz. Tendría que usar más poder. Kirishima, sin otra opción y sin saber qué hacer más que cargar de frente, corrió hacia el Esper. Ambos se acercaron al centro del ring, pero con una velocidad y una potencia asombrosas, Mob se abalanzó sobre Kirishima y le asestó otro golpe contundente, rompiendo su resistencia. Una ráfaga de aire mucho mayor surgió, y la fuerza generada logró derribar a Eijiro y lanzarlo por el ring. Lamentablemente, Kirishima no pudo detenerse mientras estaba en el aire y fue lanzado directamente contra la pared, agrietándola profundamente. Kirishima ha sido derribado. Kageyama avanza. La multitud rugió, pero el Esper reaccionó conmocionado y preocupado. No esperaba que el ataque lo lanzara por los aires de esa manera, ni que destrozara su armadura con tanta facilidad. El Esper corrió rápidamente hacia su oponente. 92%. No quise hacerte volar tan rápido. ¿Te lastimaste? El psíquico agarró el brazo de Kirishima y lo desprendió de la pared. El adolescente pelirrojo intentó calmar a Mob. No te preocupes. Mi cuerpo, ya endurecido, recibió la mayor parte del golpe, así que no estoy realmente maltrecho. Eijiro estiró la espalda para aliviar los pequeños dolores. Aunque obviamente se sentía decepcionado por su derrota, decidió ser un hombre, aceptarlo y mostrarle respeto a Kageyama. Tienes un poder impresionante, tío, y te lo agradezco. El adolescente sonrió radiante y extendió el puño con total respeto. El Esper jadeó levemente al principio, pero también sonrió con alivio y aceptación, y ambos procedieron a chocar los puños. El público estalló en aplausos. El caballeroso comportamiento de Kageyama solo estaba mejorando su reputación. Entre los espectadores de la clase 1B, el varonil Tetsu asintió con la cabeza en señal de aprobación.
Ambos son hombres bastante grandes, comentó el adolescente de acero. Lo que sea, dijo Monoma, agitando la mano en señal de despido y negándose a reconocer nada positivo sobre Shigeo. Al llegar al borde de la arena, ambos decidieron salir por el mismo lado y salieron juntos. Mientras se dirigían a la zona de espectadores de la clase 1A, Kageyama decidió continuar la conversación. De nuevo, lamento haberte golpeado tan fuerte. Agregué demasiada fuerza después de ver cómo manejaste el primer golpe. Todo bien. Ya sabía que sería una batalla que probablemente no podría ganar. Pero vaya, la verdad es que pegaste fuerte. Parece que te has estado conteniendo mucho durante el festival deportivo. Shigeo asintió. Sé que ninguno de nuestros compañeros podría con todo mi poder, así que hago todo lo posible por no lastimarlos. Kirishima se golpeó el corazón con la mano. Lo respeto. Pero no todos nuestros compañeros piensan igual, especialmente Bakugo. La mención del nombre de Bakugo les recordó a ambos el último partido de las rondas preliminares. Uraraka no lo tendrá fácil en esta próxima ronda, comentó Kirishima. ¿Crees que Bakugo podría contenerse ante ella por ser chica? Shigeo negó con la cabeza. Ya conocía a Bakugo lo suficiente como para ver que contenerse era imposible. Kirishima soltó una risita amarga. Sí, no lo creía. El Esper suspiró. Ojalá le hubiera deseado suerte antes de su partido, pero como nuestro partido era justo antes del suyo, no tuve la oportunidad. Seguro que sabe que la animarás. Vamos, apresurémonos. Lo último que queremos es llegar tarde a este partido. El Esper asintió, y ambos echaron a correr por los pasillos. Mientras corrían, oyeron la voz de Present Meet por el intercomunicador, avisando al público de que la final estaba a punto de comenzar. Esto solo hizo que Shigeo y Kirishima aceleraran el paso. Cuando el dúo llegó a su puesto de espectadores, casi todos los estudiantes de la clase 1, allá habían tomado sus asientos. Izuku fue el primero en saludar a sus compañeros al entrar. Hola, Kageyama, Kirishima. Me alegra que hayan llegado a tiempo. Ojiro fue el siguiente en hablar. Buena pelea, chicos, dijo en un intento de elogiar a ambos estudiantes. Kirishima soltó una risita y se frotó la nuca con torpeza. Gracias, pero no fue una pelea. Más bien una paliza. Una cómica gota de sudor resbaló por las caras de varios compañeros. Era triste admitirlo, pero era algo que ninguno podía negar. Shigeo se sentó junto a Izuku y Tenya, mientras Kirishima se dirigía a la fila de atrás. ¿Y qué tal está Uraraka? ¿Pudiste hablar con ella antes del partido? Preguntó Shigeo. Sí. Y Ida y yo hablamos con ella durante tu combate contra Kirishima, así que no pude ver tu pelea. Lo siento. El Esper negó con la cabeza. Que Izuku viera o no su pelea era irrelevante considerando lo que estaba en juego en este asalto. Está bien. ¿Pero Uraraka estaba nervioso? En efecto. Aunque imagino que la mayoría estaría nerviosa al enfrentar a un oponente de tal calibre, dijo Ida, aunque creo que las palabras de aliento de Midoriya lograron fortalecer su espíritu. Espero que lo hayan hecho, murmuró Izuku. Miren, ahí vienen. Zero señaló las entradas del estadio, y efectivamente, los dos luchadores se dirigían a la arena. Las pantallas gigantes mostraban a Bakugo y Uraraka caminando por el césped. Bakugo tenía la misma expresión grosera y feroz que siempre mostraba en combate. Uraraka, en cambio, tenía un rostro severo y sereno, a diferencia del Uraraka alegre y enérgico que la clase había llegado a conocer. Varios compañeros se sintieron nerviosos ahora que este partido finalmente se celebraba. Imaginar a la dulce chica de la que todos se habían hecho amigos siendo bombardeada con explosiones no les sentó bien. Ribbit, este podría ser el enfrentamiento más inquietante, dijo Tsu. Hiro asintió, cruzándose de brazos y frotándose el uniforme con inquietud. Lo sé. Casi no quiero verlo. Mientras algunos compañeros expresaban preocupación, otros, como Izuku y Shigeo, observaban con cautela pero entusiasmo. Este iba a ser un partido difícil, pero ambos confiaban en que su amigo encontraría la manera de superar este obstáculo. La octava y última ronda de la primera ronda de combates. La voz rimbombante de Present Mig resonó por toda la arena. Era un crack en la secundaria, y miren qué cara de determinación. Del curso de héroes, Katsuki Bakugo. Versus, a quien apoyo personalmente, también de la clase 1A, Ochako Uraraka. Ambos compañeros habían ocupado sus lugares en la arena. La determinación de Bakugo no flaqueó.
Ochako miró fijamente a los ojos ardientes de su oponente y no vio piedad. Tú eres el que juega con la gravedad, ¿verdad, mejillas rosadas? ¿Mejillas rosadas? La expresión concentrada de Uraraka se transformó en una expresión ceñuda. ¿Qué clase de apodo era ese? Bueno, si vas a rendirte, hazlo ahora. Porque no me voy a guardar nada. Uraraka sintió que su corazón se aceleraba. Sus palabras reflejaban la misma ferocidad en sus ojos que había visto antes. Y ahora tendría que enfrentarse a esa ferocidad en forma de sus violentas explosiones. Antes de que sus pensamientos se descontrolaran, cerró los ojos y respiró hondo. No podía dejar que los nervios la dominaran en un momento como este. Mientras Bakugo y Uraraka intercambiaban palabras, Iida decidió interrogar a Midoriya sobre la conversación que ellos dos y Uraraka tuvieron antes de su combate. Midoriya, tengo curiosidad. ¿Cuál fue esa estrategia que se te ocurrió para darle a Uraraka una ventaja contra Bakugo? ¿Se te ocurrió una estrategia para que Uraraka venza de Bakugo? Preguntó Shigeo. Sí, pero Uraraka decidió luchar sin ayuda, así que no le conté mi idea. Pero... Izuku miró su cuaderno dañado. La verdad es que no es una gran estrategia. Gak-chan es muy fuerte. En combate cuerpo a cuerpo, casi nunca tiene huecos. Cuanto más se mueve, más suda, lo que hace que su don sea más poderoso. También se ha vuelto muy bueno usando sus explosiones en el aire. Pero si Uraraka logra tocarlo, puede usar su don para hacerlo flotar fuera de los límites. Por eso es obvio lo que Uraraka tiene que hacer. Shigeo volvió a mirar a Uraraka y Bakugo. Aunque Midoriya no le hubiera contado su plan a Uraraka, el Esper confiaba en que ya lo había descubierto por sí sola o incluso había ideado un plan completamente nuevo. Había visto lo que podía hacer durante las pruebas de batalla. Podía lograrlo. Que comience el octavo partido. Bueno gente, ese fue el capítulo número 18, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.